Durante milenios, magos, sabios y alquimistas se han aventurado en un misterio que desafía toda lógica humana. Hablaron de una sustancia imposible, oculta entre los pliegues de la realidad, una piedra que no es piedra, un fuego que no quema, una llave silenciosa capaz de abrir tanto los metales como el núcleo más profundo del alma. La llamaron lapis philosophorum, la piedra filosofal, y dijeron que quien la encontrara poseería no solo el poder de transmutar la materia, sino la capacidad suprema de transmutarse a sí mismo. Hoy, en esta travesía alquímica, revelaremos cómo surgió este enigma, qué secretos guarda su símbolo y por qué los antiguos afirmaban que su naturaleza es más espiritual que física. Te mostraré qué representa realmente, cómo se interpretaba en las escuelas herméticas, y por qué la piedra sigue siendo, aún ahora, un mapa oculto para la expansión de la conciencia. Si permaneces hasta el final, comprenderás la razón por la cual los maestros decían: quien posee la piedra posee el secreto mayor de la existencia. Y quizá descubras que su verdadera morada está mucho más cerca de lo que imaginas. Desde la visión hermética, la historia de la piedra filosofal comienza envuelta en un velo de poesía cósmica. Los antiguos alquimistas afirmaban que la realidad está compuesta por un orden oculto, por un pulso de vida que late en silencio bajo todas las formas. Dentro de ese tejido misterioso existiría una sustancia primordial, una esencia capaz de revelar la inteligencia divina que anima el universo. A ella la llamaron piedra, no por su aspecto físico, sino por su estabilidad eterna, su naturaleza incorruptible, su poder para sostener y transformar toda la manifestación. La describieron como materia en todas partes y en ninguna parte. Un principio universal presente en cada átomo, pero inaccesible a quien observa con los ojos comunes. Esta paradoja convirtió a la piedra en la meta suprema de la alquimia, no solo porque prometía riquezas y capacidades extraordinarias, sino porque simbolizaba la comprensión total de la vida misma. Los buscadores comprendieron que no se trataba únicamente de transformar plomo en oro, sino de transformar la ignorancia en sabiduría, la sombra en claridad, lo humano en lo divino. Aquí surge su dualidad más profunda, el poder material, capaz de alterar sustancias, y el poder espiritual, capaz de conducir al adepto hacia su gran obra interior. Mientras algunos perseguían la piedra como un objeto tangible, los verdaderos maestros enseñaban en sus textos enigmáticos que la piedra es un estado del ser, un resultado del equilibrio perfecto entre las fuerzas opuestas, sol y luna, fuego y agua, espíritu y materia. Así, la piedra se convierte en un espejo alquímico que refleja la naturaleza del universo y, al mismo tiempo, la del alma humana. Un misterio eterno que invita a cada buscador a descubrirse a sí mismo. El nacimiento de la idea de la piedra filosofal tiene raíces profundas en la filosofía antigua, especialmente en la visión unitaria del cosmos. Parménides, uno de los primeros pensadores en intuir la esencia absoluta, afirmaba que todo es uno, que la multiplicidad es solo una ilusión y que la realidad verdadera es indivisible, eterna y continua. Este principio se convirtió en la base metafísica que más tarde adoptaría la alquimia. Si todo es uno, entonces debe existir una sustancia fundamental que conecta y sostiene todas las formas. Los alquimistas heredaron esta idea y la transformaron en un concepto operativo. Si hay una esencia universal, entonces es posible actuar sobre ella, purificarla y elevarla hasta su perfección máxima. Así nace la noción de una sustancia primordial que interpenetra cada aspecto de la existencia: minerales, plantas, seres humanos y hasta los mismos astros. No es una materia física en el sentido común, sino una luz condensada, una semilla del espíritu depositada en la creación. Aquí ocurre el giro alquímico, la metafísica se vuelve práctica. Lo invisible comienza a ser tratado como algo manipulable. La filosofía se transforma en arte, en laboratorio, en fuego. Los antiguos llamaron a esta esencia el sustrato universal, el fundamento que, correctamente trabajado, podría revelar la unidad perdida entre el ser humano y el cosmos. La piedra filosofal sería la cristalización perfecta de ese sustrato, el punto donde las fuerzas contrarias se reconcilian y la realidad vuelve a su estado original de armonía. En otras palabras, la piedra no es un objeto, sino un recordatorio vivo de que la verdadera naturaleza de la existencia es una sola, inquebrantable y divina. Comprenderlo no era el final del camino, sino el inicio de la gran obra. La alquimia antigua, Egipto, Alejandría y el nacimiento de la gran obra.
La historia de la piedra filosofal no puede entenderse sin regresar a las arenas doradas de Egipto, donde la metalurgia no era solo una técnica, sino una ciencia sagrada. Los egipcios observaban cómo el fuego transformaba los metales y veían en ese proceso un reflejo del propio universo, la muerte de una forma y el nacimiento de otra más pura. El arte de fundir, purificar y colorear metales se convirtió en la base simbólica de lo que siglos después los alquimistas llamarían transmutación. Para ellos, cada metal poseía un espíritu, un Ba, una vibración interna que podía elevarse hacia estados más nobles. Con la llegada del periodo helenístico, Alejandría se transformó en el corazón intelectual del mundo antiguo. Allí, la tradición egipcia se fusionó con la filosofía griega, el misticismo judío y el saber hermético. Nombres legendarios surgieron en esa época. María la judía, inventora del mítico baño María, creó instrumentos que permitieron controlar el calor y la purificación de sustancias. Zósimo de Panópolis, quizá el primer gran alquimista teórico, describió sueños visionarios donde la materia revelaba sus secretos a través de metáforas espirituales. En sus textos aparecen algunas de las primeras referencias directas a la piedra que no es piedra, una sustancia espiritual capaz de renacer dentro del alquimista a través de procesos internos y externos. Alejandría fue el crisol donde la alquimia dejó de ser solamente metalurgia para convertirse en un camino de autotransformación. Los símbolos más antiguos de este periodo también nacen aquí. El Ouroboros, la serpiente que se devora la cola, representa el ciclo eterno, creación, disolución, renacimiento. Es la imagen más antigua de la gran obra, un recordatorio de que el universo se regenera constantemente. La inscripción Gen Topan, el uno es el todo, sintetiza la esencia de la alquimia, la unión entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. Así, Egipto y Alejandría dieron nacimiento a un arte que, más que transformar metales, buscaba transformar al ser humano en un reflejo vivo del cosmos. Aristóteles y la teoría de los elementos. Cuando la filosofía aristotélica se encontró con la práctica alquímica, surgió una nueva forma de comprender la materia. Aristóteles afirmaba que todo en el universo está formado por 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego, pero no como sustancias físicas, sino como proporciones de cualidades: frío, caliente, húmedo y seco. Combinadas de formas distintas, estas proporciones dan vida a todas las cosas. Los alquimistas vieron en esta teoría una llave extraordinaria. Si los elementos podían reorganizarse, entonces la naturaleza misma era capaz de transmutar. Según los escritos aristotélicos, los metales se forman en las profundidades de la tierra cuando el calor del fuego interior actúa sobre el agua y la tierra. Cada metal sería el resultado imperfecto de esa interacción elemental. Esto llevó a una conclusión revolucionaria. Si la naturaleza puede transformar un metal en otro, entonces la mente humana, que también es naturaleza, puede intervenir y perfeccionar ese proceso. Aquí nace el sueño alquímico, acelerar la obra secreta de la tierra, guiándola hacia su estado más puro. ¿Y cuál sería ese estado perfecto? El oro. No por su valor económico, sino porque representaba la forma más equilibrada y estable de los elementos. La teoría aristotélica alimentó durante siglos la esperanza de que la transmutación no solo era posible, sino inevitable si se comprendían las leyes ocultas del cosmos. La piedra filosofal sería entonces el agente capaz de reorganizar las proporciones elementales, devolviendo a la materia su estado original y divino. Este pensamiento se convirtió en el fundamento intelectual de toda la alquimia occidental. Con Aristóteles, lo que antes era mito se volvió modelo filosófico, y lo que antes era técnica metalúrgica se transformó en ciencia sagrada. La Revolución Islámica, el modelo azufre-mercurio. Con la expansión del mundo islámico entre los siglos 8 y 12, la alquimia vivió su mayor revolución intelectual. En ciudades como Bagdad, Damasco y Jundisapur, los sabios tradujeron textos griegos y egipcios, creando una síntesis aún más profunda. Entre ellos destacó Jabir ibn Hayyan, conocido como Geber en Occidente, considerado el padre de la alquimia científica. Jabir transformó la alquimia en un sistema estructurado basado en observación, experimentación y simbolismo espiritual. Su mayor contribución fue el modelo del azufre y el mercurio, dos principios universales que, combinados en distintas proporciones, darían origen a todos los metales.
El azufre representaba el aspecto activo, masculino, ígneo. El mercurio simbolizaba lo pasivo, femenino, volátil y espiritual. La perfección metálica, el oro, sería el resultado del equilibrio exacto entre ambos. Si este balance era posible de reproducir artificialmente, entonces la transmutación también lo sería. Esta teoría se convirtió en la columna vertebral de toda la alquimia medieval, desde el mundo árabe hasta Europa cristiana. El modelo de Jabir no solo explicaba la variedad de los metales, sino que ofrecía una guía práctica para la fabricación de la piedra filosofal. La piedra sería la unión alquímica perfecta entre azufre y mercurio, la culminación de la gran obra. Durante la Edad Media, alquimistas como Avicena, Al-Razi y más tarde los pensadores europeos retomaron este concepto como base para sus tratados. Por eso, durante siglos, la búsqueda de la piedra siguió el mapa conceptual que Jabir había revelado. Así, el mundo islámico no solo preservó la alquimia antigua, la elevó, la refinó y le dio el modelo que dominaría toda la tradición hermética por casi 1000 años. La búsqueda material, ¿cómo se suponía que se fabricaba? La tradición alquímica siempre habló en metáforas, no para ocultar el conocimiento, sino para protegerlo de las mentes que aún no estaban preparadas para comprenderlo. Por eso, cuando los antiguos describían la fabricación material de la piedra filosofal, hablaban a la vez de hornos y crisoles, y de la psique humana, donde ocurre la verdadera transmutación. El proceso comenzaba con la preparación de las sustancias base, aquellas que representaban los principios fundamentales de la naturaleza: oro, la perfección; plata, la pureza; azufre, el fuego activo; cinabrio, la sangre del mercurio; y mercurio, la fluidez del espíritu. Ninguno de estos elementos era considerado literalmente la piedra, sino símbolos vivos de fuerzas internas que debían unirse, separarse y renacer. Luego venía la purificación y disolución, una fase enigmática descrita como el león verde devorando al sol. Este símbolo representa una substancia volátil, cruda, que consume y descompone el oro, el ego cristalizado, para liberarlo de sus impurezas. Sin esta destrucción inicial, no puede haber renovación. De esta operación surge la materia prima, la sustancia caótica, oscura y sin forma que da inicio al anhidro. Esta etapa es la muerte alquímica: desintegración, confusión, vacío, confrontación con la sombra. Es el descenso al inframundo, donde todo lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Después del anhidro llega la albedo, el proceso de purificación. La materia ennegrecida es lavada, blanqueada, iluminada desde dentro. En el plano interior, es el momento del perdón, la comprensión, la claridad espiritual que empieza a surgir cuando el buscador deja de resistirse a su propio proceso. La tercera etapa es las citrinitas, el amanecer dorado. Es el despertar gradual de la conciencia, el momento en que el alquimista empieza a ver la estructura profunda de la realidad. El amarillo, color del sol naciente, simboliza la expansión interior. Finalmente, llega la rubedo, el nacimiento del rey rojo, símbolo de la culminación de la obra. La materia se vuelve viva, luminosa, perfecta. Aquí emerge la piedra filosofal, descrita en dos formas: la piedra blanca, asociada a la purificación y a la luna, y la piedra roja, símbolo solar de la transmutación total. Cada una de estas operaciones externas refleja una operación interna. La alquimia externa era el espejo de la alquimia espiritual. El verdadero laboratorio siempre fue el corazón del alquimista. Para los maestros herméticos, la piedra filosofal nunca fue un objeto físico, sino un estado de conciencia. Todo el lenguaje alquímico, hornos, destilaciones, metales, dragones, es un mapa simbólico del proceso humano de despertar. La gran obra es, en esencia, un viaje hacia el centro del ser. La alquimia enseña que la realidad está compuesta de opuestos: sol y luna, espíritu y materia, consciente e inconsciente. La piedra es la unión perfecta de estos dualismos. Por eso los textos dicen que es uno hecho de dos: lo fijo y lo volátil reconciliados, el rey y la reina abrazados en la misma copa. Esta unión es el renacimiento del ser integral. Desde esta perspectiva, la transmutación metálica es solo una metáfora. El verdadero oro que el alquimista busca no es el metal brillante, sino la sabiduría, la claridad, la integración profunda entre lo que somos y lo que tememos ser.
La primera transmutación ocurre de la ignorancia a la comprensión. El alquimista deja atrás creencias rígidas, ilusiones, máscaras, condicionamientos. Se atreve a mirar dentro del caos interior, la nigredo espiritual, para encontrar el germen de la luz. Luego viene la purificación interna, emociones densas se transforman en energía vital clara, resentimientos se disuelven, apegos pierden fuerza, la mente se vuelve transparente como la albedo. Es un proceso de honestidad radical. En la citrinitas interior, el buscador empieza a despertar. Vislumbra conexiones ocultas, siente una expansión creciente, como si la vida empezara a revelar su lenguaje secreto. Es el momento en que la intuición florece. Finalmente, la rubedo espiritual es la aparición del sí mismo luminoso. El alquimista ya no combate su sombra, sino que la integra. Ya no vive desde el miedo, sino desde la presencia. La conciencia se vuelve un fuego tranquilo, capaz de iluminar a otros. Por eso los textos dicen: la verdadera piedra está en el corazón del alquimista. Porque lo que se transforma no es la materia, sino quien la observa. La gran obra, en su esencia más profunda, es un camino de autoconocimiento radical. No busca mejorar la personalidad, sino revelar la esencia, la chispa divina, la unidad interior, el ser eterno que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. La piedra filosofal es la metáfora suprema del despertar espiritual. Los poderes atribuidos a la piedra. Los alquimistas describieron numerosos poderes para la piedra filosofal, pero todos ellos fueron diseñados para expresar capacidades internas, no fenómenos sobrenaturales literales. El poder de transmutar metales simboliza la capacidad de transmutar emociones densas en estados elevados de conciencia. Convertir el plomo en oro es convertir el miedo en sabiduría, la ira en claridad, la duda en confianza. La materia interior es más maleable que cualquier metal. El poder de curar enfermedades se relaciona con la armonización de la energía vital. Cuando la conciencia se eleva, los cuerpos sutiles se alinean, y la energía fluye sin bloqueos. La piedra representa ese punto de equilibrio donde cuerpo, alma y espíritu vibran en coherencia. El poder de hablar con los animales expresa la sensibilidad divina que despierta cuando la mente se silencia. El alquimista aprende a escuchar la naturaleza, a percibir sutilezas, a dialogar con las fuerzas vivas del mundo. El poder de crear vida no se refiere a fabricar seres físicos, sino a generar nueva vida espiritual, creatividad, inspiración, ideas, proyectos, expansión del alma. La piedra es fertilidad cósmica. Finalmente, la capacidad de comunicarse con ángeles simboliza la elevación de la conciencia a esferas superiores. El alquimista que purifica su interior se vuelve receptivo a intuiciones, visiones, guías y sincronicidades. Su frecuencia se eleva, y su percepción se abre al reino sutil. Todos estos poderes apuntan a una verdad central. La piedra filosofal es el máximo potencial humano realizado. Porque la piedra siempre ha estado escondida. La piedra filosofal no está oculta porque sea imposible, sino porque requiere un tipo de mirada que muy pocos cultivaron. Desde los primeros textos herméticos, los alquimistas adoptaron un secretismo deliberado. Sabían que el conocimiento transformador podía ser peligroso en manos ambiciosas, inmaduras o violentas. Por eso, la obra fue envuelta en un lenguaje simbólico que solo el iniciado, tras purificar sus intenciones, podía comprender. Este lenguaje hermético no es un código literal, sino una forma de pensamiento. Los símbolos hablan al inconsciente, no al intelecto. Por eso encontramos dragones, reyes decapitados, vírgenes negras, leones devorando soles. Todas estas imágenes son alegorías para proteger el conocimiento y, al mismo tiempo, revelarlo a quien está preparado. Los textos alquímicos parecen caóticos, contradictorios y misteriosos porque fueron escritos para ser laberintos iniciáticos. No fueron diseñados para explicar, sino para activar la intuición, no para describir, sino para provocar metamorfosis interna. Quien intenta leerlos como manuales se pierde, quien los lee como espejos termina encontrándose. La piedra ha estado oculta porque nunca estuvo afuera. Solo puede ser descubierta por un buscador cuya conciencia haya alcanzado el nivel de sutileza necesario para ver lo invisible. Su ocultamiento no es un engaño, sino un filtro. Un velo destinado a proteger el secreto mayor de la existencia de quienes aún no comprendieron su naturaleza sagrada.
La ciencia moderna y la caída del mito material. Con el surgimiento de la ciencia moderna, la alquimia material enfrentó su límite. La física y la química demostraron que la transmutación literal de metales comunes en oro no es posible mediante métodos tradicionales. Las estructuras atómicas no pueden modificarse a través de calor, mezclas o procesos artesanales, sino por transformaciones nucleares extremadamente complejas y peligrosas. Sin embargo, esta caída del mito material reveló algo esencial: los alquimistas antiguos no eran charlatanes, sino pioneros. En su búsqueda descubrieron ácidos, sales, técnicas de destilación, sublimación, aleaciones, pigmentos y procesos metalúrgicos avanzados. Fueron precursores de la química moderna, aunque su objetivo final fuera simbólico y espiritual. Cuando la ciencia descartó la transmutación física, muchos creyeron que la alquimia había muerto. Pero lo que realmente desapareció fue la interpretación literal. El simbolismo, la filosofía y la psicología profunda de la alquimia siguieron vivos, y hoy vuelven a despertar con fuerza, porque hablan del alma humana, no solo de la materia. Lo que la ciencia desmontó fue el mito físico, no el legado espiritual. La piedra hoy, el símbolo que sigue vivo. En la psicología junguiana, la piedra filosofal representa el sí mismo, la totalidad integrada del ser humano. Jung estudió extensamente los textos alquímicos y descubrió que la obra describía, con símbolos, las mismas etapas de transformación que observó en sus pacientes. Nigredo es la sombra, Albedo la purificación emocional, Rubedo el florecimiento de la conciencia plena. En la alquimia moderna, la piedra es entendida como un estado de coherencia interior donde la luz y la sombra dejan de combatir. Es la madurez espiritual que surge cuando el individuo se reconcilia consigo mismo. En la espiritualidad contemporánea, sigue siendo un arquetipo de transformación profunda. Representa el punto donde el ser humano deja de vivir desde reacciones automáticas y comienza a vivir desde presencia, claridad y propósito. La piedra es la metáfora del potencial divino que cada persona puede encarnar. ¿Por qué sigue viva? Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos buscando sentido, equilibrio, verdad interior. La piedra continúa siendo un mapa que guía ese viaje. No importa cuántos siglos pasen, su poder simbólico permanece intacto, porque describe un proceso universal del alma humana. Después de atravesar mitos, símbolos, laboratorios, filosofías y secretos, surge la pregunta inevitable: ¿dónde está realmente la piedra filosofal? Los antiguos responden con un silencio que ilumina. La piedra no se encuentra, se despierta. Es la unión entre tu luz y tu sombra, entre lo que te atreves a mostrar y lo que ocultas incluso de ti mismo. Es el punto donde tu conciencia deja de fragmentarse y se vuelve una sola llama. La gran obra no ocurre en hornos, sino en la vida diaria. Cuando transformas el miedo en coraje, realizas la obra. Cuando purificas tus intenciones, avanzas hacia la albedo. Cuando despiertas a tu propósito, llegas a las citrinitas. Cuando encarnas tu verdad más luminosa, alcanzas la rubedo. Esa es la piedra, un estado de coherencia absoluta, donde cada parte de ti canta al unísono con la totalidad. El alma del alquimista no es un recipiente, es el laboratorio entero. Y en lo profundo de ese laboratorio silencioso, donde convergen tus dudas, tus heridas, tu fuego y tu esperanza, allí, y solo allí, la piedra revela su resplandor eterno.